¿no? Bueno, de esta y otras cuestiones vamos a estar hablando con nuestra invitada en piso. Diputada provincial Laura Cartucha, ¿cómo le va? Buen mediodía. Hola, buenos días. Buen mediodía. Bueno, ahí hacía Carlito un paneo, un panorama acerca de la situación muy por arriba, ¿no? De la seguridad de la provincia, en donde hemos recibido de verdad muchísimas denuncias, como bien decía, de abuso policial y la necesidad de que la policía también sea controlada, o por lo menos eso es lo que se está planteando, ¿no? ¿Cuál es la postura? Sí, mira, en realidad a lo que hacía alusión Carla era crear una comisión que sea bicameral. Bicameral significa que intervenga Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en cuanto a lo que es el seguimiento y el control del funcionamiento de la policía. Este proyecto se remonta un poco quizás al origen. Hace un par de meses atrás hubo una discusión entre la fiscal Simes Endebielke con el ministro de Seguridad, en el cual el ministro de una u otra forma la acusaba a la fiscal de tener cierta animosidad en contra de la policía, pero lo cierto es que realmente tenemos muchísimas denuncias. Estamos hablando más de 700 denuncias por abusos policiales, más de 100 efectivos imputados, otro tanto elevados a juicio. Por supuesto que quizás que a lo mejor esta situación cuando se resuelva, muchos de ellos sean sobreseídos, ¿no? Pero lo cierto es de que bueno, se han detectado todo este tipo de denuncias, se han detectado muchas irregularidades, allanamientos muy violentos, sin orden previa de un fiscal. Entonces surgía y surge la necesidad, a mi entender, de crear esta comisión que pueda controlar, que pueda pedir informes y actuar sobre temas más específicos en cuanto a lo que es la fuerza de seguridad. Si bien nosotros en la Cámara de Diputados tenemos distintas comisiones y tenemos la Comisión de Derechos Humanos, de la cual soy miembro también, el año pasado hemos recibido muchas denuncias. Eso también nos hizo que tuviéramos que viajar a Rosario de la Frontera, a Metán, poder intervenir en estos casos como legisladores y como Comisión de Derechos Humanos. Entonces, entendiendo que como legisladores tenemos esa función también de contralor de lo que es el Poder Ejecutivo, realizar todo este tipo de controles. Ahora, diputada, ¿qué sucede en la provincia? Porque mientras que vemos estos casos de abusos policiales o supuestos abusos policiales que recién enumeraba y que tan bien detallado lo exponía, tenemos también la denuncia constante de los vecinos que están sufriendo, o por lo menos queda en evidencia, una mayor inseguridad en diferentes puntos de la provincia. ¿Qué sucede con la policía? ¿Se está poniendo el foco donde no tendría que poner? De verdad, el vecino creo que se siente desprotegido y es una de las demandas constantes. Nosotros, si se quiere, a través de los medios de comunicación somos un baremo, ¿no?, del sentir del ciudadano, y nos llegan constantemente denuncias acerca de situaciones terribles que están atravesando los vecinos, y ya no en zonas rojas o que ya eran determinadas o conocidas como zonas peligrosas o donde generalmente ocurren hechos delictivos, sino que se va ampliando, ¿no?, cada vez más a diferentes puntos de la provincia. Sí, lo cierto es que la inseguridad ha crecido muchísimo en estos últimos años, ¿no? Esto no es producto, digamos, de la pandemia del año pasado, sino que esto viene ya increciendo con el tiempo. Bueno, lamentablemente hoy tenemos poca personal policial, muchos de ellos se estuvieron enfermos, están aislados, estuvieron contagiados de COVID. Tuvimos que lamentar la pérdida de muchos de ellos, entonces es todo este tipo de situación sumado a esto de que por supuesto la inseguridad ha crecido más, hay más robos, cada vez son más violentos y en las cuales también necesitamos, creo que trabajar en una política de seguridad muy específica en la provincia y poner bien el ojo, digamos, en distintos focos, en distintos ojos de tormenta, como se les llama, para poder brindarle mayor seguridad a los vecinos. Hoy no tenemos un barrio que sea seguro, es como vos decías, ya no existe zona roja de decir, bueno, es esta solamente, sino que la inseguridad ya se extendió a todos los barrios del área capital y de la provincia. En el interior, por supuesto que la situación siempre es mucho... o es más difícil, llamémosle así, que en capital mismo, ¿no? No, bueno, en ese sentido, recién hablábamos de fuerzas de seguridad, de un gendarme en parte del COE, en el contrabando de cereales, desde Aguaray a Bolivia, ¿no? Hasta tal punto ha llegado esa interna bastante caliente. Pero ahora, desde la comisión puntualmente que apuestan a crear, ¿tendría quizás esta función de poder controlar la cantidad de policiales, la cantidad de móviles policiales, como para contener también lo que de verdad también está pasando paralelo y que también es importante a los abusos policiales? ¿O esta comisión apunta solamente a ese matiz de la...? No, porque por supuesto tiene digamos, dentro de las funciones que tiene que estar también establecida dentro de lo que es el reglamento interno de la Cámara de Diputados junto a las otras comisiones,
establecer, digamos, cuál es el plan de seguridad que está aplicando el ministro. Independientemente de esto, que como legisladores nosotros podemos citarlo al ministro, podemos interpelarlo, si podemos pedirlo, considero que la creación bicameral de seguridad o de control policial es mucho más efectiva porque trabaja sobre cosas muy puntuales. Digamos, no queda lugar a margen de otras áreas. Entonces, por eso es que consideraba que era tan importante que la pudiéramos establecer y crear dentro de la Cámara de Diputados. Yo me imagino la postura, porque incluso a mí me pasa, ¿no? Esta situación contradictoria entre otorgarle mayor cantidad de, mayor poder a la fuerza policial, ¿no? Lo que hablábamos por el incremento de la seguridad. De hecho, se han presentado proyectos para el uso de pistolas Taser, ¿no? Y apostar. Sí, de la cual yo voté en contra. Bueno, no, pero digo, en general se está discutiendo de otorgarle estas funciones a la policía y estas libertades, y a la vez tenemos el contrapunto del aumento o de la cantidad de denuncias por justamente excesos policiales. Digo, yo creo, mira, que no cumplimos ni con una ni con otra. Sí, mira, yo creo que en ese sentido, y me pasa y yo lo explicité cuando fue el tratamiento del proyecto de las Taser, me parece que necesitamos hoy por hoy trabajar en otro foco, ¿no? En un plan de seguridad, en capacitación hacia la policía. Tenemos la policía tiene su propio régimen, tiene su propia reglamentación. Trabajar sobre eso, ajustar un poco los hilos en esos puntos y no irnos quizás a otros, a dotarlos de Taser, porque si yo tengo un policía que no está capacitado, que no está formado, va a ser muy difícil poder implementar lo otro, y por eso es que seguimos teniendo este tipo de abusos y que van en contra de los derechos humanos. Yo creo que hoy como ciudadano, ustedes, yo, la gente, tiene que sentirse segura con la policía, no ver una policía y tener miedo. ¿Qué pasa con el ministro de Seguridad? Digo, ¿qué relación o qué vínculo tienen los diputados? ¿Si han tenido la posibilidad justamente de dialogar con él y de pedir las explicaciones oportunas del caso? Porque, bueno, desde los medios es prácticamente imposible dialogar con el ministro. Yo tuve, creo, desde que asumió la oportunidad de conversar una vez con él en este programa y nunca más en la cantidad de programas que hemos desarrollado. La verdad que es un ministro poco accesible para los medios de comunicación y además muy criticado, ¿no? En su gestión desde que asumió por todo lo que ha acontecido. Lo último tiene que ver con lo de Güemes, quizá lo más llamativo, pero digo, lo del Guayco, lo de Mirasoles, ahora la crítica que se hace a este carrito que se puso para tratar de mitigar los hechos delictivos en la zona norte. Digo, ¿qué relación, qué vínculo tienen con el ministro Pulleiro? Mira, nosotros hemos hecho muchos pedidos de informe como legisladores, y de hecho, bueno, él estuvo el año pasado en la Cámara de Diputados dándonos informes, en la cual recuerdo claramente que había dicho que habían disminuido, digamos, las denuncias por inseguridad, y sabemos que de acuerdo a las estadísticas que se manejan y que se manejan en la Fiscalía, esto no es así. Entonces, quizás a veces se dificulta un poco, ¿no?, el tema de esto, y que quizás él lo toma como que es un amedrentamiento que hacemos hacia la policía, o lo llama como una cacería de brujas. En realidad no, porque estaríamos retrotrayéndonos al siglo XV, siglo XVI, cuando eso sucedía. Simplemente creo que nosotros tenemos que dar una vista muy clara de cuál es la política de seguridad que queremos tener en la provincia, pero fundamentalmente hoy nuestros vecinos, los ciudadanos, se tienen que sentir seguros en donde viven, claro, que eso es fundamental. Ahora, lo que tiene que ver a la Constitución provincial, porque por ahí surgen estas cuestiones, el poder, ustedes como diputados y senadores tienen, ¿no?, la potestad para hacer este tipo de propuestas y controlar al Poder Ejecutivo, si se quiere, en este caso las fuerzas de seguridad, ¿no? Eso sí, claro. Nosotros, una de las funciones que tenemos como legisladores es la de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Por eso es que se proponía. Una de las cuestiones que también atañen a la seguridad tiene que ver ya con otra área, que es el área de la justicia, ¿no? Siempre hacemos hincapié en la cuestión que tiene que ver con el Ejecutivo, con la seguridad y demás, pero claro, la justicia también tiene una cuota importante de responsabilidad en cuanto, y también, ¿no?, las excusas se basan en eso, ¿no?, por parte del Ministerio de Seguridad, decir, bueno, hay muchas cuestiones por rever cuando vemos de que hay delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra, que los procesos no acompañan, ¿no?, las demandas de la sociedad. Digo, ¿esto se puede contemplar también en esta comisión o está excluido? Quizás más tiene que ver con algo judicial también, tiene ¿no? que ver Una más reforma. Con lo que es el Poder Judicial, exactamente, pero bueno, yo siempre digo, ¿no?, todo proyecto
va a funcionar bien en tanto y en cuanto la justicia nos acompañe y vaya de la mano, porque hay proyectos que son muy buenos, Sí, eso son también. muy importantes y muy beneficiosos, como por ejemplo Ficha Limpia. Hubiese sido un proyecto muy importante de poder implementarlo en las elecciones. Pero si nosotros tenemos una justicia que se tarda 20 años o 23 años en poder resolver una causa, como fue en la del expresidente Menem, que falleció estando sin condena, muchos no nos acompaña. Entonces necesitamos verdaderamente una justicia que sea rápida, que actúe con celeridad, pero fundamentalmente que también resuelva los problemas y las causas de la gente. Claro. Esto que vos decís, obviamente, claro que la gente se indigna. Vos decís, bueno, un ladrón entra por una puerta y sale por la otra, está 2 días detenido y sale por la otra. Y claro que eso te llena, primero, de indignación, segundo, de impotencia y tercero, de miedo. Porque si yo voy y hago la denuncia de que han entrado a robar en mi propiedad o me atacaron en la calle y esa persona termina sabiendo que soy yo la que lo denuncio y entra por una puerta Claro. y sale por la otra, tengo que esperar el rebote de eso. Entonces, se empieza a hacer un círculo. Bueno, ni hablar en la violencia de Normalidad, género y ¿no? cuestiones No, más, no. ni entramos en eso. Y No acceder me- a las cámaras de seguridad, hay que hacer una Yo odisea, quería odisea. entrar precisamente en el tema de violencia de género, pero bien vos lo marcas, Gustavo. Guillermo, perdón. El tema de, claro, cuando una mujer va y denuncia a su agresor y esa persona después sale, es terrible para esa pobre mujer, porque sabe que ineludiblemente es una paliza la que le espera. Incluso en muchos casos con consigna policial en el Claro. lugar ha pasado, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cuál sería la sostenibilidad que pueda tener esta comisión de instalarse, no? Digo, porque vemos muchas políticas que por ahí se instauran por un tiempo, después nadie las sostienen y dejan de ser como políticas de Estado que quizás podrían enriquecer un poco al sistema, sin duda, pero eso, ¿no? ¿Se podría sostener o mañana viene otro, la saca y no funciona más Mira, que lo por que un yo tiempo, planteé ¿no? es una comisión que sea permanente en la Cámara. No le quita que el día de mañana, cuando se renueve, la Cámara se renueva por mitades, quizás pueda venir otros legisladores, quizás con otra perspectiva, y diga, bueno, no, cambiamos el reglamento y sacamos esta comisión. Pero sí está planteado que la comisión sea permanente. Bueno, las políticas de Estado que sean sostenidas en el tiempo, en todos los ámbitos, Sí. incluida la seguridad. Antes de terminar, Laura, simplemente Sí. quiero puntualizar en algo para conocer su opinión. Ayer lo planteábamos porque bueno, se está barajando la posibilidad de que aquellas personas que tengan antecedentes penales no puedan acceder a los planes sociales. Es uno de los temas que se estaban abordando en la jornada de ayer. Me gustaría conocer su opinión. Mira, es un proyecto que la verdad que es bastante controvertido porque si nosotros sancionamos ese proyecto de ley estamos penalizando sin que antes la gente tenga una solución. Hoy sabemos que en realidad lo que es materia habitacional es un déficit grande que tenemos en la provincia, si bien hoy se están entregando 90 nuevas casas, se están entregando también en Coronel Moldes otras viviendas más, si bien tenemos el plan Milote. Sabemos que la disponibilidad de terrenos es escasa, la accesibilidad a las viviendas es escasa, entonces en aquellas personas que estamos penalizando antes de darle una solución, me parece que primero como Estado tenemos que tener una solución para que la gente no llegue a usurpar un terreno, una vivienda, lo que sea, no llegue a eso y sí tener esta solución previa antes de nosotros penalizar. Bueno, más ahí centrándonos en otra arista que se discutía, que era en el caso de las personas que usurpan terrenos concretamente, pero también había No, y bueno, una versión el del tema- proyecto que decía de personas penadas ya, ¿no? Por algún antecedente penal. La gente realmente está muy necesitada de vivienda, necesita un lugar donde ir a vivir. Fíjate que los sueldos son bajos, los alquileres realmente tienen un precio que es exorbitante y no muchos tienen la posibilidad de poder acceder a un alquiler. Muchos de ellos, como lo vimos en el caso de algunas usurpaciones, eran gente que tuvieron que dejar de pagar su alquiler porque no llegaban y usurparon. Entonces, creo que sí tenemos que tener como Estado esta política de decir, bueno, brindemos esta solución. Porque si nosotros tenemos disponibilidad de vivienda, tenemos disponibilidad a través del plan Milote, no vamos a llegar a que la gente nos usurpe otros terrenos. Y pensaba también cuando hacías alusión a esto de los antecedentes, ¿cuántas personas, incluso en graves problemas, hasta de asesinos también, pero
asesinatos en esos casos, pero gente que sale de la cárcel y vuelve a reincidir en lo que ya fueran robos, asesinatos, femicidios. Hemos visto un montón de este tipo de casos. Y tiene la asistencia del Estado, ¿no? No, y Claro. que también es materia de seguridad el tema de las cárceles, ¿no? De hecho, se hablaba de refuncionalizar el penal, por ejemplo, de Villa Las Rosas, y hasta qué punto la superpoblación carcelaria, ¿no? Hasta qué punto la cárcel hoy es un espacio de reinserción social a posteriori, que también es una política de Estado y que ojalá también este tipo de roles o comisiones también intervengan en ese sentido, ¿no? Me parece que está bueno apuntar ahí porque hay muchos eslabones dentro de lo que es la materia de seguridad. Seguramente que diputados y senadores no podrán hacerlo todo, pero cuando es sostenible podemos hablar de una solución a largo plazo y con cada uno de los eslabones, porque ¿de qué te sirve quizás regularizar a la policía o la reforma del Código Penal cuando la cárcel sigue siendo nada, ¿no? Más un espacio de rejuntar quizás personas más que para reinsertarlas y dar soluciones efectivas. Una discusión, ¿no?, que va para Ahora, largo, diputado. para largo. La verdad que la superpoblación carcelaria que nosotros tenemos es terrible, entonces es totalmente imprescindible poder trabajar en lo que es la refuncionalización de los penales, esto que vos hablabas también, hasta qué punto la superpoblación carcelaria. Entonces, que en cuanto a esto también tiene que ver mucho la justicia. Entonces me parece que son temas muy puntuales y realmente que constituyen una política de Estado en la cual tenemos que trabajar con mucha seriedad. Nos queda mucho tiempo todavía para trabajar por delante, pero es una materia de Estado, una política de Estado que tenemos que trabajarla y que se tiene que empezar a discutir, porque esto es lo que pasa. Hay muchos temas que son importantes o que quizás le llaman algunas veces taquilleros, pero que muy pocos se animan a discutir. Y me parece que tenemos que sentar y hablar. Hoy tenemos una superpoblación carcelaria y tenemos que ver qué se hace en ese sentido. Cómo actúa la justicia, cómo actúa seguridad, qué hacemos nosotros como dirigentes políticos. Entonces es una arista que hay que charlarla y hay que discutirla. Hay que tenerla en presente. Diputada, agradecerle por su tiempo. Bueno, vamos a tener otras oportunidades seguramente para seguir abordando otros temas. Gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un placer. Bueno, volando, sin preámbulos, porque si no le está dando un paro cardíaco al productor y tenemos más invitados. Él vive al borde. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta tenemos más entrevistas. No se vayan.